somos la revista Crisis del siglo XXI, un experimento político y cultural hecho en Argentina que este año cumple 50 años. Se puede decir que somos la tercera generación en crisis. Todo comenzó cuando, en mayo de 1973, Eduardo Galeano fundó una revista que salía todos los meses y llegó a publicar 40 números, el último de ellos en agosto de 1976. Comenzó costando 5 pesos y terminó costando 220. Pero la cerraron porque la dictadura les hizo literalmente la vida imposible. Crisis se propuso desde el principio conversar con la gente, o sea, practicar un tipo de periodismo cultural que no era habitual ni en Argentina ni en ninguna parte, que consistía en conversar con la gente, o sea, no solo hablar sobre la realidad o a la realidad, sino también ser capaces de escucharla y de transmitir sus voces. Luego, en los 80, volvió como La Democracia, Primaveral, pero también Anacrónica. Esa segunda época fue dirigida por Vicente Citolema y Galeano volvió a decir lo suyo. Nunca fue Crisis vocero del partido ni boletín de parroquia, pero siempre practicó la cultura como peligrosa aventura de transformación de la realidad. La experiencia de Crisis marcó hondamente y para siempre a sus protagonistas. Hicimos la revista y ella nos hizo. Pero no se puede saber en qué medida Crisis incidió sobre la realidad a través de los cambios que quiso provocar en la conciencia, la memoria y la imaginación de sus lectores. La revista es una revista esencialmente política. Yo creo que apelamos un poco al discurso de la complejidad, de la diversidad, a qué soy la crisis. Esta tercera época, que resurgió en 2010, es ante todo una revista de crítica política y también cultural. Siempre con la intención, o la idea fija, de hacer un aporte al debate colectivo en la búsqueda de una emancipación social. La primera crisis sale en mayo de 1973, justo cuando está asumiendo Cámpora. Nosotros salimos con esta nueva crisis 10 días antes de que se muera Kirchner. Somos alrededor de 25 personas que nos juntamos a pensar y definir el sumario, la tapa y algunas cosas más. Luego investigamos, salimos a la calle a hablar con la gente, a sacar fotos, escribimos, dibujamos. El rata diagrama y los demás ayudamos. Mandamos a imprimir bajo la atenta mirada de Jazmín y después nos llega la revista. La distribuimos nosotros mismos en el área metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país la enviamos por correo. Tenemos también lectores fuera de la Argentina, pero en general hacen la suscripción digital y pueden leernos antes de que la revista salga de imprenta. Cada número lo presentamos en nuestra casa, La Tribu, con un brindis que es al mismo tiempo un encuentro de intimidad política entre protagonistas, colaboradores, colaboradoras y también lectores y lectoras de la revista. Alguien decía que solo la organización vence el tiempo y de alguna manera la crisis en papel es ese objeto que producimos con la intención de perdurar. Que lo que se lea ahí siga haciendo sentido tiempo después, o que se anticipe a lo que vendrá. Anacronismo e innovación son las formas que elegimos para evitar este presente fugaz. Además de la versión impresa que aparece cada 2 meses, hacemos algunas cosas más. Cada sábado emitimos un programa de radio que se llama Crisis en el Aire. Análisis crítico en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura, dice el separador. La idea es resumir lo más importante de la semana desde nuestra propia perspectiva y luego circula también editado como un podcast. Los domingos sale un newsletter grosso, El Mundo en Crisis, con una curaduría de artículos relevantes según nuestro editor, Marito Santucho, y un podcast sobre geopolítica del especialista Marco Teruggi. Revistacrisis.com.ar es el sitio web, con actualizaciones casi diarias y canal articulador de las distintas iniciativas que emprende el colectivo. Ahora inauguramos una sección de informes especiales con un potencial multimedia que promete. Hay veces que alrededor de la revista crecen pétalos, como si fuera una flor. Proyectos como el equipo de investigación política, EDIPO, que creó el mapa de la policía y se propone desenmascarar a los poderes contemporáneos. O como Metacrisis, que desde el norte argentino está construyendo un nuevo concepto de periodismo local. Con el tiempo quedó más claro que formamos una red siempre en crecimiento y mutación, con la tarea de aprender y comunicar, intentando ir más allá de la ideología y de los preconceptos previos, porque la realidad nos da sorpresas y también nos desafía.
tratando de encontrar las palabras justas y ciertos ángulos inesperados desde donde narrar. Prosigue esta aventura periodística llamada Crisis, en la que te invitamos a entrar aquí y ahora.